Saludos a todos, que te habla el doctor Isaac Esquilín. Siempre contento de verte conectado conmigo. Semanalmente nosotros hacemos clases magistrales, o como ustedes le llaman podcast. Son de 15, 20, 25 minutos, máximo 30, donde nosotros compartimos diferentes conocimientos o contenidos sobre liderazgo, neurociencia, negocios, educación y muchas otras áreas. Así que te pido que te mantengas conectado conmigo, porque estoy seguro que te va a beneficiar en tu vida personal, profesional y empresarial. Igual siempre los inspiro a que vaya a las redes sociales, sígueme, ve a Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y aquí en YouTube, suscríbete al canal y dale a la campanita para que puedas recibir las notificaciones semanalmente cuando tú recibas nuestros videos. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Yo le llamo el cerebro en la oficina. Vamos a conocer la arquitectura del cerebro, pero en el ambiente de oficina. Vamos a conocer cómo se comporta el cerebro en el ambiente de trabajo profesional. Yo le llamo el cerebro en la oficina. Y lo primero que tenemos que conocer, que la neurociencia explica que las emociones no son buenas ni malas. Con eso yo quiero comenzar. Las emociones no son buenas ni malas, son reacciones químicas que dependen del entorno o de experiencias previas. Así que las emociones que tú tienes son reacciones químicas, dependen del entorno o experiencia previa y también tiene que ver mucho con los pensamientos o las creencias que tú tienes. Por lo tanto, todas esas emociones te ayudan a entender alarmas. Las emociones te permiten tener señales para saber qué está pasando en tu cuerpo, en tu vida, a tu alrededor. Te permiten salvarte, pero también te pueden lastimar. Te permiten ayudarte, pero por un lado te pueden molestar. Por ejemplo, el miedo. El miedo de muchas maneras te puede ayudar. Te puede salvar hasta la vida el miedo. Pero en muchas maneras también el miedo te va a paralizar y estancar y no vas a hacer nada. Así que lo primero que tenemos que conocer del ser humano para conocer cómo el cerebro funciona en la oficina, pues que obviamente las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son sistemas de evaluación adaptativa. Las emociones se adaptan al ambiente. Si tú estás en un ambiente, por ejemplo, tóxico, ¿cómo van a estar tus emociones? Defensivas. ¿Ves? Porque obviamente el ambiente hace que la emoción suba de manera defensiva. Así que las emociones reaccionan a la evaluación del entorno y permite que el organismo, en este caso, priorice recursos cognitivos o conductuales. La gente se piensa de una manera, piensa de una manera y se comporta de una manera. Así que las emociones no son irracionales, son prerracionales. Es decir, que muchas veces las emociones son impulsos que si no tienes inteligencia emocional vas a reaccionar, no vas a escuchar, no vas a responder, vas a reaccionar y eso no permite que la persona sea efectiva en el mundo del trabajo. Así que ese es el primer principio que tenemos que conocer. Igualmente, el cerebro en el empleo o en el trabajo o en la oficina se llama el modelo de marcadores somáticos. ¿Qué es eso del modelo de marcadores somáticos? Bueno, las decisiones se basan en señales corporales asociadas a experiencias previas. Es decir, que la gente toma decisiones todos los días en la oficina o el cerebro toma decisiones de acuerdo a experiencias que vivió. Y el ser humano normalmente etiqueta a otros. Fulano, sutano. ¿Verdad? Porque se crean microcomunidades dentro de un empleo. Se crean microcomunidades. Y el cerebro en la oficina lo que hace literalmente es que analizar el ambiente, analizar lo que está pasando y de acuerdo a lo que esté pasando y lo que el cerebro analice o interprete, sea bueno o malo, automáticamente el ser humano crea etiquetas y comienza a sentir emociones. Muchas son de raciocinio y otras son solamente de impulsos emocionales. Un ejemplo, un empleado evita hablar en varias reuniones porque se asocia una experiencia previa que tuvo un empleo, que tal vez habló algo y le dijeron no hable, o esa idea tuya no funciona. Pues la persona se va a retraer y no va a volver a hablar. Por lo tanto, las experiencias previas siempre marcan el individuo. ¿Qué significa esto? Nosotros como líder y gerente tenemos que crear un ambiente que saludable, que es un ambiente saludable y balanceado, que tú escuches ideas, que la gente se pueda hablar con libertad, que la gente pueda expresarse de manera tranquila y que pueda recibir sobre todas las cosas diferentes tipos de pensamientos o opiniones. Eso va a nutrir todo el proceso laboral. Así que eso es un principio súper importante. Ahora mire bien, esto me encanta. El sistema de amenaza versus recompensa. ¿Qué significa el sistema de amenaza versus recompensa? Bueno, hay un sistema que es inhibición, evita el peligro. El ser humano de manera natural evita el peligro. Naturalmente, el ser humano evita el peligro porque genera ¿qué? Ansiedad. ¿Qué hace el peligro? Nos genera ansiedad, nos genera miedo, crea una cultura punitiva, activa. Así que el ser humano de manera natural evita el peligro. Eso se llama un sistema de amenaza. Toda persona que tiene un sistema de amenaza o de peligro, el cerebro ¡pop!, lo evita. Es natural, ¿ok? Ahora, hay un sistema que es de activación, es diferente, porque es un sistema que busca recompensa.
que la persona se siente valorada y ese sistema en la oficina es distinto. Por eso el cerebro en ese tipo de oficinas se maneja distinto. Tiene automotivación, tiene acción, se siente que está logrando algo, tiene mayor compromiso, tiene iniciativa, que es importantísimo, y tiene mejor desempeño. Así que las empresas, resumo, las emociones no son buenas y malas, son procesos químicos, ¿verdad? Tiene que ver con el entorno, con el conocimiento previo, con las experiencias, ¿ok? No son buenas ni malas, son reacciones y son señales. El otro principio es el modelo somático, es decir, que la gente reacciona, ¿verdad? Corporalmente a experiencias previas, y si tuvo experiencias malas o buenas, va a tener la etiqueta o el juicio o la percepción. Y obviamente la empresa también tiene que entender que hay un sistema de amenaza y un sistema de recompensa. La gente se siente amenazada o recompensada o retribuida. Y eso tenemos que tenerlas muy claro en el mundo laboral. Esto que yo le llamo el cerebro en la oficina. Ahora, emociones organizacionales clave. Miedo, ira, confianza y ansiedad. Estas son todas las emociones que se pueden sentir en una oficina. Claro que sí. Miedo. Claro que se puede sentir miedo. ¿Miedo a qué? Muchas veces a la incertidumbre. Muchas veces al supervisor, muchas veces al líder, muchas veces cuando yo no tengo las destrezas para alcanzar algo. Muchos empleados no tienen tal vez las destrezas, las capacidades, y cuando le pedimos cosas que no saben hacer, eso le causa miedo. Pero también la ira, la percepción de injusticia. Muchas veces la gente se puede airar en un empleo y eso hay que manejarlo. También la gente necesita oxitocina, confianza, sentirse, ¿verdad?, en un ambiente saludable. Y la gente también siente ansiedad o adrenalina, ¿verdad?, porque esa es la capacidad que los vuelve, ¿verdad?, activos. Eso es importante en dosis particulares. La ansiedad, hay que tener mucho cuidado si se convierte en un proceso donde te evita tener buenas ideas, pero de vez en cuando un poquito de estrés, ¿verdad?, te permite tener la activación y hacer cosas más efectivas. Por lo tanto, estas son emociones organizacionales clave que tenemos que manejar día a día los líderes y los gerentes, todos los días. Ahora, los neurotransmisores químicos. Esto es arquitectura química del comportamiento. La gente se comporta de una manera particular. Yo tengo los mismos empleados. No, usted tiene diferentes tipos de empleados. Particularmente 4 empleados. Usted tiene los coléricos, que son extrovertidos, son personas de un carácter más difícil, es una personalidad fuerte, son seguros de sí mismos, son líderes, son gente que normalmente dan sus ideas, son extrovertidos. Por un lado tienes los ¿qué? Los sanguíneos. ¿Qué son ellos? Bueno, los sanguíneos son personas que son vivarachas. Les gusta la fiesta, siempre tienen un buen humor, siempre están buscando hacer actividades, son gente bien people person, es decir, tienen muchas relaciones sociales. Por otro lado tienen los melancólicos, que son los más perfeccionistas. Son los que miran todo, el cumplimiento, son los que son al detalle, tienen un nivel de excelencia, se autoflagean ellos mismos, porque son personas que siempre les gusta todo en orden y bien. Y también, cuarto, tienen los flemáticos, que son personas más tranquilas, menos opinionadas, más introvertidas. Así que tú en tu empresa tienes gente extrovertida y gente introvertida. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Cada uno aporta desde su perspectiva, desde su experiencia y desde su personalidad. Así que tenemos que conocer las personalidades. De hecho, hoy en día las empresas están alineando la personalidad de la gente a los puestos de trabajo para que haya más eficacia. La innovación hoy en día en recursos humanos es alinear la personalidad al puesto de trabajo, y eso permite que la persona sea más efectiva y eficiente y tenga más productividad y rendimiento, porque está alineado su personalidad y también sus destrezas y actitudes, y eso ayuda muchísimo. Así que la neuroquímica, lo que dice, el liderazgo es ingeniería neuroquímica, es la capacidad de tú manejar diferentes tipos de personas. Ahora, los 5 transmisores químicos importantes en la empresa, los repaso: dopamina, darle recompensa a la gente; cortisol, respuestas de estrés controladas. De vez en cuando hay que presionar para tener calidad, para lograr resultados, fechas límite, eso hay que hacerlo. La serotonina, que es la regulación emocional; la oxitocina, que es la confianza social; y la noradrenalina, que es la que regula la alerta y la atención. Así que todo este tipo de neurotransmisores químicos ayuda o regula el empleo y cómo la persona se comporta. ¿Okay? Ahora, mire esto: la atención y el control ejecutivo. ¿Cómo yo logro en el empleo, en el cerebro de la oficina, identificar roles atencionales? Mire esto: la alerta, la orientación y el control ejecutivo. Donde está la atención de la gente, está la productividad. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la atención de las personas. ¿Cómo tú logras sacar los distractores de la oficina para que la persona se enfoque y tenga atención? ¿Cómo tú lo haces? Estableciendo objetivos claros. KPI, los Key Performance Indicators, ¿verdad? Objetivos indicadores de efectividad, que permite que la persona, una vez termine la semana, yo esperaba de ti esto, esto y esto. Yo le llamo los entregables. No es como que vengas al empleo a trabajar de 8 a 5. No, vengo 8 a 5 y ya. No, hoy en día eso no funciona. Hoy en día el requerimiento no es tan solamente trabajar 8 a 5. Es que en ese 8 a 5, ¿qué tú debes entregar o hacer?
son las tareas específicas y medibles que hay que tener. Así que ese tema de la atención a la productividad tenemos que tenerlo muy claro en la oficina. Ahora, ¿el cerebro tiene tipos de atención? Claro que sí. El cerebro tiene la atención focal, que es cuando tú tienes que trabajar con la gente de manera estructurada. Tú tienes que enfocarlas en solucionar problemas, conflictos, es muy importante tenerla. La atención sostenida, que se ve en reuniones, cuando las reuniones están claras, con agenda, con objetivos claros y específicos. La atención selectiva, que filtra la sensorialidad, filtra lo que son la sobrecarga, la capacidad de concentración. La atención alternante, que te permite hacer switch cognitivo. Y la atención dividida, que hay que tener mucho cuidado con el multitasking, porque el multitasking, primero, que no existe conceptualmente, y segundo, que una persona que haga mucho multitasking no va a lograr nunca nada bien, porque si tú tienes 10 cosas a la vez, o tienes 10 pavos friendo al mismo tiempo, se te va a quemar uno. Eso es la realidad, que tenemos que tener enfoques prioritarios en la empresa, porque el tema atencional es un peligro en la empresa. Pero por el otro lado también tenemos la memoria. La memoria, la base del aprendizaje. ¿El ser humano necesita memoria en el empleo? Sí. Necesitamos gente que memorice en el empleo, que tenga una capacidad de memorizar cosas, memorizar la historia, memorizar los valores, la misión, la visión. Tenemos que hacer que la gente memorice las cosas importantes. Y esto es una base del aprendizaje. La empresa que aprende siempre está buscando el proceso de la memoria. Y hay 3 tipos de memoria que en el empleo tenemos que activar. La primera es la memoria sensorial. Esta es la que nos permite filtrar información. La memoria sensorial es importante. Esos son los estímulos, los sentidos. Tenemos que hacer que la gente active día a día la memoria sensorial. La capacidad de recordar a través de los sensores. ¿Okay? Y eso en la empresa tenemos que tenerlo muy claro. Segundo, la memoria de trabajo. Esta es la capacidad de manejar la sobrecarga cognitiva. Memoria de trabajo es aprenderse los principios básicos, aprenderse las reglas del empleo, los manuales, etc. Y está la memoria a largo plazo, que es la explícita y la implícita. Es la que te permite tener un conocimiento organizacional claro. Ahora, vamos a lo práctico. La memoria sensorial, ¿qué es? Cuando tú tocas los estímulos o los sentidos de tu empleado. Por ejemplo, el tacto, la vista, ¿okay? El oído, el hablar de reuniones, lo visionario, cómo ve, ¿verdad? Toda esa parte que está viendo en el empleo, todo es la parte sensorial. La memoria de trabajo es la carga. Tenemos que tener balance. Tú no puedes pedirle a la persona 10 cosas al mismo tiempo, porque la memoria de trabajo no funciona así. Y la memoria a largo plazo es la capacidad de lograr crear experiencias específicas, ojo, experiencias únicas que permitan que la gente se sienta funcional en la empresa. Así que maneja la emoción, maneja la repetición constante y los significados que le das a la empresa. Ahora repaso, cultura. No es lo que dices, es lo que toleras. La cultura, recuerda que son las estructuras, es la personalidad de la empresa. Y el clima son los estados de ánimo. Siempre recuerda eso, la cultura es la personalidad de la empresa y el clima son los estados de ánimo que constantemente se tienen. Ahora, mire esto, a mí me encanta. Hay 3 niveles en lo que es cultura y clima organizacional. Y a mí me encantan estos 3 niveles porque describen muy claramente lo que es una empresa efectiva. El modelo de 3 niveles de cultura. Primero, el modelo explica lo que son los artefactos. ¿Qué significa eso? Lo visible. ¿Cómo la gente se motiva o cómo en la oficina el cerebro funciona? Bueno, cuando los espacios, los rituales, el lenguaje, la comunicación es efectiva. Eso se llaman los artefactos. Número 2, los valores declarados. Lo que la empresa dice o cree. Y número 3, los supuestos básicos. El inconsciente. Las creencias profundas que guían el comportamiento real de la empresa. Eso es la toma de decisiones real. ¿Tú quieres ver cómo una empresa se comporta? Mira cómo toma decisiones. Así que esas son las características de este modelo de cultura y clima organizacional. Ahora, esta parte a mí me encanta muchísimo y aquí me voy a detener un ratito. Yo le llamo el nivel de las generaciones. Cómo 4 generaciones viven en un solo lugar. La visión crítica de las generaciones. No hay generaciones más difíciles que otras. Simplemente son diferentes y procesan distinto. Y hay 4 generaciones conviviendo en un solo lugar. Vamos a hablar primero de los baby boomers. ¿Cómo se describe la ciencia de los baby boomers? Bueno, son personas que valoran la estabilidad, la jerarquía, los marcos que tienen son de seguridad y progreso, son workaholic, son puntuales. Si tú le dices a las 8 de la mañana, te van a llegar a las 7 de la mañana. Son unas personas con una estructura específica porque tuvieron un contexto histórico social particular. Los baby boomers, responsables, leales, comprometidos, interesantes. Después llegaron los X. Los X priorizan la autonomía, son más pragmáticos y tienen alta tolerancia a la ambigüedad.
Son personas que toleran la ambigüedad porque en ese momento la generación X hubo un montón de cambios globales. Así que ellos se acostumbraron, ¿verdad?, a los diferentes tipos de cambios. Tenemos los millennials o los Y. Buscan propósito, feedback inmediato y el significado del trabajo es central. Mira, los millennials son distintos. Ya esta generación está buscando propósito para trabajar, feedback, significado del trabajo real. Ellos están buscando que su empleo o lo que hace tenga un significado verdadero. Y número 4, están los Z, que ellos trabajan con alta velocidad cognitiva, baja tolerancia a la ambigüedad y son nativos digitales. Así que cada una de estas generaciones tienen diferentes tipos de cualidad y características. Todas son distintas. ¿Dónde se gradúa un líder? Cuando sabe manejar todo tipo de generación y de personalidad. Porque cada una de ellos son de una generación y también cada una de esas generaciones tiene unas personalidades específicas y particulares. Igual con sus propios temperamentos. Así que la personalidad es un modelo muy interesante. Hay uno que se llama el Big Five. El Big Five es un modelo que identifica los tipos de personas. 5 tipos de personas. Se llama Big Five. ¿Cómo tú identificas los 5 tipos de personas? Ya vimos los tipos de generaciones. Ahora vamos a identificar los 5 tipos de personas que hay en una empresa. Mire esto. Primero, la gente que tiene una mentalidad abierta. Se le llama apertura. Tienen mayor innovación. Son de pensamiento creativo. Son bien exploradores. Eso se llaman los aperturas. Súper abiertos, innovadores, gente que tú le das ideas, va a meter mano, ese es su estilo. Segundo, tiene la gente altamente responsable. Son buenos ejecutando, cumpliendo tareas, son súper responsables. Tienes tercero, los extrovertidos. Ellos predicen el liderazgo, ellos trabajan temas de ventas, colaborativos, ellos son bien sociales, los extrovertidos. 4, tienen los amables. Son bien emocionales, les gusta trabajar en grupo, pero lo más que tienen es que son muy amables para el servicio al cliente. Y tienen lo que se llama neuroticismo, ¿verdad? El neurotismo, que tienes que mayor vulnerabilidad al estrés requiere entornos de alta seguridad psicológica. Así que tú tienes diferentes tipos de personalidad en la empresa y tú tienes que manejar todos esos tipos de personalidad para ser efectivo y eficaz como líder o gerente. Ahora, yo le voy a proponer a ustedes, para cerrar, varios modelos de liderazgo que son trascendentales. Los modelos de liderazgo más importantes en el día de hoy. Número 1, liderazgo transformacional. Es la capacidad que tú tienes, número 1, de tener influencia individual. Un líder que tiene influencia 1 a 1. La vida se transforma 1 a 1. El liderazgo transformacional también inspira y motiva. Estimula intelectualmente a la gente y considera a la gente de manera individual. Así que el modelo de liderazgo transformacional tienes que aplicarlo en tu vida constantemente. Pero también tienes que aplicar el liderazgo situacional. Es el que te permite dirigir la gente, entrenar la gente, apoyarla o delegar. Este modelo de liderazgo situacional te permite que saber cuándo dirigir a alguien, cuándo entrenarlo, cuándo apoyarlo y cuándo delegarle. Son 4 cosas distintas. Hay gente que necesita que tú la dirijas. ¿Qué es dirigirla? Día a día dar instrucciones, bien específico. Esto yo lo quiero así, así, A, B, C, D. Esos son los que tienes que dirigir. Ahora, hay gente que tienes que entrenar, porque tienes que apoderarlos, tienes que capacitarlos, entrenarlos, ahí. Hay gente que tienes que apoyarlos, porque necesitan baja estima, necesitas apoyarlos, etc. Y hay gente que tienes que delegarle, porque son gente ya madura, son líderes eficaces, y ahí tú les puedes delegar. Así que eso es la dimensión de los 4 niveles. Liderazgo situacional. Liderazgo en servicio. Este me encanta. Liderazgo es la persona que sirve. Un líder que no da servicio es un líder que no se gradúa. Los componentes más importantes de un líder es dar el servicio a otros, escuchar activamente a la gente, empatía, desarrollar a otros como prioridad y construir comunidades. Un líder que no sirve, como decía mi abuelita. Liderazgo transaccional, esto me encanta. ¿Qué significa esto? Esto significa que el ser humano necesita ¿qué? Intercambio. El ser humano necesita intercambio. Tú tienes que saber que como líder muchas veces tienes que intercambiar. ¿Intercambiar qué? Recompensa por trabajo, por esfuerzo, gestión por excepción, gestión pasiva o activa. Es la capacidad que tú tienes de saber que cuando la gente hace algo, no lo hace porque es simplemente responsable. Lo hace porque quiere algo a cambio. El ser humano hace cosas porque quiere algo a cambio. Punto. Eso aplica a cualquier nivel, ¿sabes? Así que eso se llama liderazgo transaccional. Liderazgo auténtico. Me encanta. Liderazgo auténtico implica esa capacidad de ser tú. No te copies de nada. Si tú quieres ser un líder, no quieras imitar a nadie.
Sea auténtico, eficaz, sé adaptativo y te va a ayudar muchísimo. Así que cuando tú tienes liderazgo auténtico y adaptativo, tu liderazgo va a crecer a alto nivel. Así que resumen, el cerebro en la oficina es que dinámico. ¿Cómo se comporta el cerebro en la oficina? De manera dinámica. Las organizaciones no cambian con ideas, cambian cuando se rediseña cómo piensa la gente, cómo siente, cómo actúa el cerebro de manera colectiva. Lo repito, el cerebro colectivo en la empresa es diverso. La organización cambia con ideas, no. Cambia cuando se rediseña cómo piensa la gente, cómo siente y cómo actúa el cerebro de manera colectiva. Así que la neurociencia organizacional no es una metáfora, es una arquitectura real de cambio. Así que espero que este video te haya ayudado a entender un poquito de manera simple, lo más que pude, para que entiendas cómo el cerebro reacciona cuando está en una oficina, cómo el cerebro se comporta cuando está en una oficina o en un ambiente laboral. Así que insto a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Ve a Facebook, ve a Instagram, ve a YouTube, suscríbete al canal ahí mismo, a TikTok, a todas nuestras plataformas y ya vas a poder tener el contenido y consumirlo día a día. Así que te espero la próxima semana.